Es un libro bien curioso en cuanto a que yo creo que muy poca gente me asocia a mí con algo de ficción. Pero la verdad es que gocé mucho haciéndolo y nació en una forma curiosa porque nació de una apuesta. Nació de una apuesta, sí. Yo tenía, y lo explico en el prólogo del libro, porque creo que vale la pena saber por cómo se gestó. Hace ya unos cuantos años atrás, era unos 6 años, nosotros hicimos un crucero una vez con mi señora y con una hija y una nieta. Éramos cuatro y hicimos un crucero que salía de Buenos Aires y llegaba a Barcelona. Un crucero largo, de estos típicos de barco que regresan a Europa después de la temporada. El crucero era español y se llamaba Grand Celebration. Y nos tocó una mesa de 6 personas, a las cuales nosotros éramos cuatro, y nos complementaron con una pareja chileno-argentina, que él era un magistrado retirado, y empezamos y nos hicimos amigos porque conversábamos mucho a la hora de las comidas y en la sobremesa, y conversando me enteré yo de que él escribía. Yo en ese momento había escrito cosas de tipo comentario artículos de diario a veces, pero nunca había editado un libro. Es decir, realmente para ser exacto había editado un libro en los tiempos de que fui presidente de la SOFOFA, pero no lo hice yo ese libro. Ese libro había sido una especie de resumen de discursos míos de la época. Así que no se podría hablar de que había escrito un libro. Pero en fin, conversando él me planteó de que lo que nunca había podido hacer era escribir ficción, porque para él la ficción era muy difícil, muy difícil. Entonces me preguntó si yo había alguna vez escrito ficción. No, en absoluto, le dije, nunca. Entonces, y no se me ocurre que sea tan difícil, le dije yo. ¿Por qué hacer tan difícil? Ah, no, me dice. Yo nunca he podido escribir ficción. Entonces y terminó todo esto, que entre broma y broma surgió una apuesta. Que si yo escribía un cuento de ficción razonablemente pasable de antes de bajarnos en Barcelona, él pagaba una comida para los 6. Y si yo no podía, yo pagaba la comida de los 6, el almuerzo en Barcelona. Bueno, y me lancé a escribir. Y lo único que tomé de la realidad fue el nombre del barco, que como se llamaba Grand Celebration, resulta que los personajes que creé usan el principio del nombre para crear una agencia detectivesca que se llama La Graciosa, que es Grand Celebration, no sé qué más. Ya. Entonces, así escribí el primero de los cuentos. Y bueno, gané la apuesta, no me la pagaron, nunca. Y quedó eso así. Hasta que pasó el tiempo y los personajes que había creado me empezaron a... Los recordaba, me cayeron simpáticos del primer cuento y un día nació el impulso de escribir otra aventura de ellos. Y escribí un segundo cuento. Y así estaban, digamos, dos cuentos, cuando habría dos cuentos. Cuando los leyó un día un gran amigo y una persona a la que le debo mucho, que es don Héctor Vélez. Y él me dijo, oiga, ¿por qué no escribe más de cuentos de la Graciosa y lo publicamos? Entonces a tirones me fue sacando los cuentos. A tirones relativamente, porque los que más tiraban eran los personajes. Es curioso, yo viendo ese fenómeno de cómo nació la Graciosa, me vinieron a la memoria esos escritores que crean a veces personajes que terminan para ellos siendo más reales y más completos, llamémoslo así, que la gente que realmente conoce. Entonces ya hay una serie en la historia, hay una serie de ejemplos de estos personajes que se apoderan de su autor y terminan siendo el caso de Don Quijote. Yo creo que muy poca gente en el mundo no sabe quién fue Don Quijote. Y no sé si todas sepan que Don Quijote lo creó Cervantes, ¿no? El Quijote es más famoso que su propio autor. Bueno, y así hay ejemplos en la literatura muchas veces, y así nació La Graciosa. Así que lo gocé mucho escribiéndolo.
yo creo que hay una evolución en ese sentido. Bueno, la realidad es que el libro de cuentos, el primero de los cuentos, esos cuentos o recuerdos, ese del libro también tiene una gestación curiosa. Cuando yo escribí mis memorias, porque el libro Testigo Privilegiado nace de unas memorias que escribí primero. Y cuando escribí las memorias y las tenía virtualmente terminadas, las leímos en mi casa, las leímos con mi señora, con un espíritu crítico. Leamos estas famosas memorias, me dijo ella un día, y veamos cómo es esto. La leímos y no le gustó para nada a ella, las memorias. Y me empezó a hacer notar de que no tenía por qué interesarle a la gente la vida misma, propiamente, que las cosas interesantes eran las cosas que me habían pasado, no las cosas. Entonces dejé eso por mucho tiempo botado hasta que decidí armar a Testigo Privilegiado, que son en el fondo las anécdotas, llamémoslo, que he experimentado en mi vida. Y quedaron, pero haciendo las memorias había hecho yo recuerdo de... Hacer memoria es algo, es recordar, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a recordar época por época y empieza a aparecer algo que no es lo que uno creía que iba a aparecer, ¿eh? Es como uno diría que escribir memoria es como abrir un baúl de restos conocidos por uno. Pero resulta que se parece mucho más a abrir una caja de Pandora. Y empieza a salir de adentro algo que uno no esperaba. Empiezan a aparecer personas que uno las ve desde la distancia con otra dimensión que las vio en su tiempo real. Y que hay gente que tuvo más importancia que la que uno creyó en su momento y viceversa. Y se da cuenta que las escalas de valores de uno no coinciden con la realidad, que uno puede haber conocido a gente muy famosa, pero para uno en su impacto personal, otra que no es famosa o mucho menos famosa, tuvo más peso, tuvo más importancia, le enseñó más a uno. ¿Es menos ingrato escribir ficción? Exactamente. Y ahí surgió este recuerdo de compañeros que tuve en el colegio y que por una u otra razón supe algo de sus destinos posteriormente. Y por eso ese libro se llama Cuentos de Recuerdos, porque los personajes son totalmente reales. Ahí no hay ningún personaje que no haya existido. ¿Hay algo de ficción? Sí. Hay algunos casos en que yo no supe exactamente qué había pasado con ellos, pero básicamente lo que ahí se dice son cosas que de alguna manera pasaron. Y por lo tanto, de ahí nació el libro, que es muy entrañable para mí. Y ese libro además contiene una cosa que yo no quería que apareciera, pero que al final se la debo a mi hermano, que fue algo que escribí yo a propósito de mi padre, que eso sí que no tiene nada de ficción, por supuesto. Mi padre. Bueno, de manera que los libros, pero tú tienes razón, hay una evolución que ha ido desde la pura historia a la ficción completa. Pero eso no quiere decir que vaya a volver a ocurrir. Son géneros bien distintos, ¿eh? Son géneros bien distintos. Fíjate que a mí me pasa una cosa que hasta el día de hoy nunca la comprendo. Me pasa que yo dedico cierto margen de mi tiempo a escribirle cosas a gente que conozco. Y me llama la atención porque de repente me llama un amigo y me dice, oye, fíjate que se murió un tío mío que vive en Lima. Ah, sí, qué pena. Oye, y te llamo, pero yo no conocía a tu tío. No, no. Pero fíjate que tengo que mandar un pésame. ¿Me podrías escribir un pésame? Entonces yo me echo para atrás y le digo, oye viejo, ¿qué querís que te diga? Pero cierto, es lo más fácil que hay. Y me doy cuenta de que hay mucha gente que tiene como una chanca para escribir. ¿Eh? Entonces dice, ah, no, pero es que yo no sé escribir. ¿Qué significa no sé escribir? Si escribir es lo mismo que poner en signo lo que uno habla. Si una persona que dice que no sabe escribir sería equivalente a decir que no sabe hablar. Si escribir no tiene otro arte que poner con ciertos signos que te enseñaron en tu niñez, la forma con que habla,
las expresiones que usan y qué sé yo, no hay ningún arte en eso. Sin embargo, parece ser de que no, mi opinión no es tan compartida porque hay gente que le cuesta escribir, aunque parezca curioso. ¿Qué ha sido más fácil, escribir un libro como La Graciosa o los otros? Mira, yo diría que hay dificultades que son de muy distinto orden. Escribir un libro como testigo privilegiado es un problema de recuerdo, es un problema de recuerdo puro y de expurgar lo que uno puede estar metiendo, porque uno muchas veces se mete cosas sin darse cuenta, no creo que exista un libro objetivo 100%. Cuando tú cuentas algo, estás diciendo cómo lo viste tú, que no necesariamente puede ser exactamente cuando tú juzgas las intenciones de una persona que te está diciendo algo. Cuando tú recuerdas un diálogo con el don Eduardo Frei, por ejemplo, tú tienes que hacer un gran esfuerzo por ser muy veraz en relación a lo que oíste y tratar de reproducir exactamente lo que oíste. Pero no hay duda de que a pesar de todo eso, uno, de alguna manera, el espejo te muestra un poco tu imagen también. De manera que eso, en cambio, la dificultad de escribir una cosa de ficción es un problema de ingenio, es un problema de buscar, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, los ingenieros civiles somos fanáticos de la precisión, de no dejar cabos sueltos. Entonces, armar un cuento de ficción es siempre donde puede haber una cosa ilógica, algo que no pegue. Entonces uno tiene que tratar de esforzarse porque el argumento no sea ilógico en ningún momento. Y a medida que ha pasado el tiempo, la distancia que existe entre el país que yo quisiera y el país real se ha ido agrandando. Y por lo tanto me voy a despedir de un país que es muy distinto del que me hubiera gustado dejar al final. Hay muchas cosas que no me gustan del día de hoy y una de las principales que no me gustan es su terrible pérdida de cultura. Aquí este país se ha vuelto enormemente chato en materia cultural. Me irrita terriblemente ver cómo uno para a un joven cualquiera en la calle y le pregunta por Arturo Prat y no sabe por qué equipo jugó. Porque la realidad es esa, hemos perdido noción de la historia, hemos perdido respeto por nuestra evolución. Nos enfrentamos a una generación que cree que hay que hacer el país de nuevo porque no valora toda la trayectoria recorrida. Y hoy día si uno le pregunta a la gente cuáles son sus paradigmas, los paradigmas ya no son los que yo tenía cuando me formé, ni son hoy día es mucho más paradigma para la juventud chilena un futbolista famoso o un cantante famoso que sus propios héroes. Entonces la realidad es que la pérdida cultural de Chile, la chatedad cultural, uno prende un televisor y lo único que ve son vulgaridades y toma un noticiario y el noticiario se pasa media hora contando cómo se hace un guiso en tal parte y el mundo está lleno de noticias importantes y resulta que de una hora de que el noticiario hay 5 minutos de 4 o 5 noticias internacionales demasiado grandes como para no verlas, pero la realidad de las cosas es que el propósito de formar opinión y de mirar el mundo con amplitud se ha perdido completamente. Entonces todo eso me resiente y lo echo de menos y me gustaría un país mucho más culto del que la única discriminación que yo acepto en la vida es la discriminación de la cultura. No me fijo para nada en que sea un tipo más rico o más pobre, ni que sea blanco, verde o amarillo o negro, me da lo mismo. Todo lo que, pero sí que distingo categorías de tonelaje mental y eso lo echo de menos. ¿La ficción? Yo creo entre otras cosas, yo creo que hoy día se lee mucho menos que antes. Estamos embarcados en una cultura que es puro dato suelto, así. El internet es una gran... Mira, te voy a decir un ejemplo que grafica un poco la idea, porque no es fácil.
Se dice que Platón, cuando empezó a discutirse el tema de leer, de aprender a leer y aprender a escribir, él dijo una cosa, que la escritura iba a ser mortal para la memoria, porque cuando no escribía escritura la gente tenía que recordar. La escritura hizo tan fácil escribir que se dejó de cultivar la memoria. Entonces, eso tradúcelo al mundo actual. Hoy día es tan fácil encontrar un dato que nadie se preocupa de la hilación de las cosas, de ver panoramas amplios. Entonces, hay una super especialización en un determinado tema y hay una tremenda pérdida de humanismo de conjunto. El hombre universal, el hombre renacentista, por usar una palabra, como que está en extinción. Y vivimos en un mundo de relatividad y de especialización excesiva. Y eso yo también lo echo de menos.